¿Me ayudan ahí en cabina, jóvenes, por favor? Sí, bueno. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos el día de hoy. Qué hermosos cantos acabamos de alabar. Cantamos y alabamos a nuestro Dios. Él es nuestra gloria. Lo glorificamos en esta vida y lo vamos a glorificar para toda la eternidad, hermanos. Y también ese es nuestro gran anhelo, como el pasado himno, la ciudad de Dios. Todos tenemos ese gran anhelo que un día veremos al Señor cara a cara y aquellos seres queridos que ya partieron con el Señor. Ahí acompáñame continuando con nuestra serie de Tesalonicenses, a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Acompáñame ahí, capítulo 4, continuando con esta serie que llevamos de preparados para su regreso. Ahí capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y póngase su pie en sus pies para que me acompañe en la lectura. Yo voy a leer el primero, usted el segundo, es un pasaje corto y en el versículo número 18 nos vamos todos a unir en una sola voz. Yo inicio, usted el que sigue, así hasta el 18 todos juntos. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice su palabra. Amén, hermanos, lo tienen todos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Todos juntos, por tanto, dados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de Dios. Señor, te damos gracias por estar aquí congregados en tu nombre, Padre. Padre, si tenemos esa eterna esperanza de que un día regresarás por tu iglesia, por tu amada esposa, Padre. Regresarás primeramente por aquellos hermanos, familia que han partido antes que nosotros, como dice tu palabra, tú los resucitarás y después de esto nosotros, los que estemos aún con vida, Padre, tú nos arrebatarás para reunirnos contigo, para estar siempre en la presencia del Señor, Padre. Pero mientras que estamos en esta vida, tu palabra nos dé consuelo y fortaleza, porque sabemos, Padre, que la muerte es un curso natural de la vida, Padre. La muerte de un ser querido es dolorosa, así que danos hoy palabras de ánimo, de consuelo, pero también palabras de exhortación, Padre, para seguir viviendo en tu palabra, para seguir cumpliendo tus mandamientos, Padre, y seguir, Padre, llevando esa buena noticia hacia aquellos hermanos, hacia aquella familia que está perdida. Gracias, Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay momentos en la vida, hermanos, que nos marcan para siempre y creo que todos nosotros lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo. Es cuando perdemos a un ser amado. En ese momento suena el teléfono a una hora inusual, escuchamos una noticia que no queremos escuchar o estamos en ese hospital, llega el doctor con ese silencio o cuando vemos ese ataúd que baja hacia la tumba. En esos momentos todos nos hemos sentido que el mundo se detiene, sentimos que nos han arrancado una parte de nuestro corazón, de nuestra alma. ¿Por qué? Porque
esa persona, ya no van a estar los abrazos de esa persona, ya no van a estar esas palabras, ni esas risas que compartíamos. Ya no habrá más llamadas, ni más mensajes, ni más planes por hacer. Vemos que el lugar que ocupaba esa persona en la mesa queda vacío, o en la cama va a quedar intacta ese lugar. A veces vamos a sentir la esencia, el perfume que usaba esa persona ahí en nuestro hogar. Y en esos momentos vemos que, aunque nos digan palabras, a veces no nos alcanzan, nos den abrazos, no nos van a bastar. Sentimos una mezcla de tristeza, soledad, confusión y a veces hasta incredulidad. Y muchos nos consolamos o nos consuelan con frases como: aunque hoy nos despedimos de este ser querido, amado, sé que nos volveremos a ver en algún lugar mejor. O decimos: en nuestros corazones siempre vivirás y algún día nos reencontraremos. Pero ¿cómo podemos estar seguros acerca de estas palabras? ¿Es verdad que volveremos a estar con los seres queridos que han muerto? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema? El apóstol Pablo escribió a una iglesia, hermanos, que también pasaba por estos duelos, este valle del dolor. Ellos también perdían familias, hermanos en la fe. Y al igual como tú y como yo, estaban desconsolados. Ellos se preguntaban aquí en el pasaje: ¿qué pasará con los creyentes que ya partieron antes que Cristo venga? ¿Acaso ellos ya se perdieron el regreso del Señor? Entonces el apóstol Pablo, en este contexto, a esta iglesia que estaba pasando por esos momentos de dolor, escribió este pasaje para que sepamos que la muerte, hermanos, no es el final para los que están en Cristo. Así que, hermanos, hoy el Señor quiere traer palabras de ánimo, de consuelo, ya que tú estés llorando una pérdida reciente o simplemente llevas un duelo silencioso a lo largo de tu vida por ese tiempo que tú perdiste a tu ser querido, o simplemente tienes esa duda, ese temor hacia la realidad de la muerte. Hermanos, mientras que esperamos la venida de Cristo, debemos de prepararnos con la esperanza consoladora del creyente, y ese es el mensaje del día de hoy, el tema: la esperanza consoladora del creyente. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribió esta epístola, los tesalonicenses ya habían escuchado acerca de esos acontecimientos de los últimos tiempos, de la venida de Cristo, del día del Señor. Y algunos estaban asustados, ellos creían que ya se habían perdido el arrebatamiento. Ellos estaban pasando persecuciones, tribulaciones. Había falsos maestros que distorsionaban acerca de este acontecimiento. Pero esa preocupación principal en este pasaje era entre aquellos hermanos que habían ya muerto, que habían ya partido con el Señor. Muy probablemente desde que escucharon el Evangelio por parte del apóstol Pablo y sus colaboradores, muchos hermanos de esa iglesia de Tesalónica ya habían partido con el Señor. Entonces, ¿qué pasará con los que murieron antes de la venida de Cristo? ¿Se perderán el arrebatamiento? Por eso vamos a ver que Pablo les escribe este pasaje para aliviar esas preocupaciones, para informarles acerca de esa ignorancia que tenían ellos ante aquellos hermanos que habían muerto. Versículo número 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Aquí, hermanos, la palabra dormir es un eufemismo. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo está usando una palabra que no se escuche tan fuerte. Se refiere a aquellos que han muerto. En el versículo 14, aquellos que durmieron en Cristo, aquellos hermanos que han partido, que fueron creyentes y partieron con el Señor. Y esto está en un verbo participio. ¿Qué quiere decir? Que continuamente, hermanos, todos vamos a partir. Unos antes, otros después. La muerte, hermanos, como un curso normal de la vida. Y ellos están preocupados por aquellos que habían muerto, por aquellos que probablemente
iban a morir. Entonces, si vamos a la palabra de Dios, a la definición bíblica de la muerte, en Santiago 2:26 nos dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es la muerte, todos nosotros que vamos a pasar por la muerte física, que el espíritu se separa de este cuerpo. ¿A dónde va el cuerpo? Sabemos que va hacia la tumba, pero el espíritu, ¿a dónde va, hermanos? Hacia la presencia de Dios. Así que, hermanos, sabemos, estamos seguros que todos vamos a pasar por ese proceso natural de la muerte, y es el final de la vida de todo el hombre aquí en el mundo, porque Dios así lo afirmó. Dios nos formó del polvo de la tierra y nos dio el aliento de vida, pero también Él dijo, cuando el hombre pecó, polvo eres y al polvo volverás. Así que, hermanos, es este cuerpo el que va a volver al polvo, y es el espíritu el que va a volver a la presencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que todos moriremos algún día. Nosotros, nuestros seres queridos, todos vamos a partir algún día. Eso es si Cristo no viene pronto, hermanos. ¿Y qué es la vida entonces? Santiago nos dice, ahí acompáñeme a Santiago 4:14, ¿qué es la vida del hombre en este mundo? Santiago nos dice, por medio de esa pregunta retórica, Santiago 4:14, dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y Job también nos dice, Job 14:1 y 2, ahí nos dice que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Tanto Santiago como aquí Job nos ilustran cómo es la vida del hombre en este mundo. Esa neblina que todos hemos visto, esa neblina en los días nublados, en los días que está húmedo, como esa neblina aparece de repente y como de repente ya no está, al igual que esa flor que florece en la mañana hermosa, si la cortamos en la tarde ya se marchita, ya se muere. ¿Qué quiere decir esto? Que así la vida del hombre es corta, es fugaz, pasa volando, es como un soplo ante Dios. Un día estamos jóvenes, saludables, fuertes, el otro día no sabemos si vamos a vivir, porque no tenemos control sobre el futuro. Solo Dios conoce lo que va a pasar nosotros. Hoy estamos con vida, mañana no lo sabemos, hermanos, pero Dios tiene en sus manos nuestra vida. Él tiene la voluntad. Por eso el autor de Hebreos dijo, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Pero mientras que estamos en esta vida, mientras que Dios nos presta vida, nuestra vida aquí tiene un propósito eterno. ¿Qué quiere decir? Que lo que decidamos y hagamos aquí va a decidir nuestra eternidad. Para nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo, la muerte, hermanos, es estar ausente de este cuerpo, es estar en la presencia de nuestro Dios. Porque, hermanos, aunque la muerte es dolorosa, aunque vamos a atravesar un valle del dolor, es mejor partir y estar en la presencia de Cristo. Pues dígame usted, ¿qué podría ser muchísimo mejor que estar en la presencia de Cristo? Pero sabemos, hermanos, que mientras que vivamos y nuestros seres queridos partan, va a haber una gran tristeza que nos va a confrontar en la pérdida de ese ser amado. Vamos a sentir soledad, vamos a sentir una separación, un abandono, vamos a llorar, sí. El mismo Señor Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. El apóstol Pablo también nos exhorta que debemos de llorar con aquellos que están llorando también por este tipo de pérdidas. Hermanos, todos sufriremos este dolor, perderemos seres queridos y ese dolor será parte de nuestra vida. Pero ¿qué dice aquí el pasaje, hermanos? Versículo número 13, que como creyentes no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, porque, hermanos, sabemos que en Cristo hay una esperanza consoladora. Sabemos que la muerte de un ser querido no va a ser un adiós, sino un hasta luego, porque un día, cuando nosotros partamos o cuando el Señor venga, veremos cara a cara
a nuestro Señor. Y también, hermanos, veremos a quienes aquellos que murieron en Cristo antes que nosotros. Pero ¿qué es entristecerse como aquellos que no tienen esperanza? Hermanos, del mundo, la filosofía, lo que creen en el mundo acerca de este duelo de la muerte, no hay esperanza, es desconsoladora. Los filósofos han dicho que las esperanzas son para los vivos, pues los muertos no tienen alguna esperanza. Muchos enseñan allá afuera que después de la muerte no hay nada, no hay esperanza. Otros creen que hay algo, pero no están seguros acerca de qué hay más allá de la muerte. Y el apóstol Pablo le dice a este tipo de personas incrédulas de la palabra de Dios, que están sin esperanza, están sin Dios en el mundo. Hermanos, sabemos que para el incrédulo hay un final, una desesperanza cuando muere un ser amado. Ellos no tienen esperanza acerca después de la muerte. Pero en Cristo, hermanos, hay una afirmación esperanzadora. Así que nuestra esperanza como creyentes, hermanos, no son especulaciones filosóficas, no son fábulas inventadas o cuentos nomás para hacernos sentir bien cuando estamos sufriendo. Hermanos, esta palabra es promesas de Dios. Sabemos que Dios no es un hombre para que mienta. Dios es inmutable, hermanos. Él cumplió y cumplirá sus promesas. Y una de esas promesas, hermanos, con evidencias históricas, científicas, bíblicas, reales, es la muerte y la resurrección de Cristo. Versículo número 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No nos está diciendo aquí Pablo con cierta incertidumbre o tiene cierta duda con respecto a esto. Nos está diciendo puesto que o con base al hecho de que Jesús murió y resucitó. Hermano, el Señor Jesús vino a este mundo como hombre, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre. Él experimentó la muerte física. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz y Él murió. Pero no solo murió, Él resucitó. Y ahora, a través de esa resurrección, Dios nos da vida juntamente con Cristo. Entonces, hermanos, la resurrección es la base, es el fundamento de nuestra fe como creyentes. Es la evidencia que Cristo venció el pecado y la muerte. Y Él es la fuente de vida para todos aquellos que en Él creen, hermanos. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, entonces su muerte no hubiera sido expiatoria. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pecados estarían sin perdón en este momento. Esa fe que tenemos sería vacía, sería vana. Estos mensajes aquí en el púlpito estarían vacíos, tuvieran poder, tuviéramos en una esperanza falsa. Todo lo que hagamos sería en vano. Pero sabemos, hermanos, que gracias a Dios no es así. Por eso podemos proclamar con gran gozo. Y acompáñeme ahí a 1 Corintios 15:20, a lo que dice respecto a la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:20. Amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Él es la primicia. Es el primero que abrió el camino hacia la vida después de la muerte. Por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, Él es la vida. Y por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Ahora el ser humano puede hallar el perdón a través de Cristo. Y ahora los creyentes tienen la certeza de que hay vida después de la muerte. Ahora nosotros podemos decir con confianza y con fe: porque Él vive, viviremos también nosotros. Y en 2 Corintios 4:14, el apóstol Pablo dice, acompáñame allí, 2 Corintios 4:14, dice: el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús,
Hermanos, no, esto no es solo una esperanza futura, una promesa, sino es una esperanza que tenemos presente el día de hoy. A diferencia de otras religiones, nuestro Salvador venció a la muerte y prometió también a nosotros que un día venceremos esa muerte. En ese tiempo que si nos toca morir antes de la venida de Cristo, venceremos también esa muerte. Vemos como los fundadores de otras religiones, ¿dónde están? Murieron, están en sus tumbas. Pero nosotros creemos que, hermanos, en un Dios vivo y verdadero, en un Dios que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Quiere decir que la tumba no pudo retenerlo y hoy está Él sentado a la diestra del Padre. Por eso el apóstol Pablo dice así también, y quiere decir que está uniendo la resurrección de Cristo con la de nosotros los creyentes. Por eso dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué significa de estos? Que su espíritu que está en la presencia se unirá en ese día que Cristo venga y resucite a los que ya partieron. Su espíritu se va a unir con su cuerpo, pero ya no en este cuerpo enfermo, lleno de pecado, de dolores, sino en cuerpos resucitados, glorificados, semejantes a los de Cristo. Hermanos, esta es la esperanza gloriosa que tenemos como iglesia, y esta esperanza está anclada, tiene su base en que Jesús murió y resucitó corporalmente. Así también nosotros, hermanos, creemos que la resurrección de ese día será en un cuerpo inmortal, un cuerpo perfecto, un cuerpo preparado para vivir con Dios por toda la eternidad. Así que, hermanos, sabemos que la muerte es segura, sí, sabemos que vamos a llorar, vamos a entristecernos, nos va a doler cuando un ser amado muera en Cristo, sí, pero en ese momento que usted esté en ese duelo, en esa tristeza, que se acuerde de ese ser querido, recuerde que para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia, y que Señor ha conquistado la muerte. Entonces, hermanos, si usted verdaderamente cree eso, ya no hay nada que temer, ya no hay ignorancia acerca de este momento doloroso que todos vamos a pasar, porque tenemos nosotros la garantía de que sus promesas reveladas a través de sus palabras se cumplirán. Versículo número 15, por la cual os decimos esto en palabra del Señor. Hermanos, la palabra del Señor es viva, es poderosa, más cortante que espada de dos filos, porque escudriña nuestros corazones. Es el que nos guía cuando estamos en prueba, el que nos hace ver cuando estamos mal. Pero también la palabra del Señor, hermano, nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da ánimo cuando atravesamos este tipo de dolor, cuando perdemos a un ser querido. Hermanos, todas las promesas de Dios que están en este libro verdadero, inerrante, se han cumplido y se cumplirán. Por eso, hermanos, debemos de tener esa certeza de que aquellos que murieron en Cristo no se van a perder la gloriosa venida del Señor. En el versículo 15 dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Esta promesa, hermanos, es la parucía. ¿Qué quiere decir? Es la venida de Cristo por su iglesia. Aquí nos dice, hermanos, que los creyentes que estemos con vida en ese momento que Cristo venga, no pereceremos, o sea, no anticiparemos, no tendremos ventaja de aquellos que han muerto en Cristo. Versículo número 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí nos está diciendo que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, descenderá del cielo. Él vendrá personalmente. ¿Por quiénes? Por su iglesia. Las Escrituras nos dice que Él ascendió visiblemente ante sus discípulos. Nos dice que Él también así regresará. ¿Para qué? Para buscar a su pueblo.
Desde el comienzo de la carta de Tesalonicenses, Pablo elogiaba a ellos porque ellos mantenían viva esa esperanza, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, al Señor Jesús. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús descienda, ¿cómo lo hará? Aquí nos dice con voz de mando. Una voz de mando es cuando tiene un cierto tono militar, cuando un comandante ordena a sus tropas que se formen. Esa será la voz de Cristo con poder, con autoridad, dando una orden firme, una orden con urgencia hacia su iglesia. Esa voz un día clamó también el Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¿Qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Así también será su llamado, convocando a su iglesia que se reúna con su rey. También se oirá la voz de arcángel, hermanos. Esta no es la voz de cualquier arcángel, sino la voz de Cristo, que es Rey de reyes y Señor de señores. Él va a venir acompañado de sus ejércitos celestiales, proclamando su regreso glorioso, con esa voz majestuosa que Él tiene. Y resonará como la trompeta de Dios. Las trompetas eran utilizadas en el pueblo de Israel con diversos fines, para celebraciones, para convocar al pueblo a alguna junta, para dar alarmas en tiempos de guerra, para anunciar mensajes importantes. Hermanos, en ese día se va a escuchar la trompeta final, que va a anunciar la llegada de nuestro Rey victorioso, y va a ser también el momento culminante de nuestra redención. Todas estas figuras que vemos aquí nos dan a entender la grandeza, el poder, la gloria con la que Cristo vendrá por su iglesia. En ese día, hermanos, las palabras que dijo el Señor Jesús se van a cumplir. Vendrá hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Versículo número 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ellos no van a tener ninguna desventaja mientras a los que aún estemos con vida en ese momento. Ellos resucitarán primero. Ellos oirán la voz de Cristo, y con gran autoridad los muertos que han muerto en Cristo serán resucitados en un cuerpo incorruptible, un cuerpo perfecto a la imagen de Cristo. Por eso su palabra dice: ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. Por eso, hermanos, debemos de cobrar ánimo con las palabras de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque ya sea, hermanos, que vivamos en ese momento o que moramos, somos del Señor. Y así como se cumplió la resurrección de Cristo, también se cumplirá esta promesa: todos los que murieron en Él resucitarán, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:54. Si gusta acompañarme, dice la palabra de Dios: y cuando esto corruptible, este cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Hermanos, no puede haber victoria en el sepulcro. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció la muerte. Él va a vaciar esas tumbas de todos aquellos que murieron en Él por el poder de su resurrección. Hermanos, esta promesa debe alimentar nuestra esperanza, que un día volveremos a ver a aquellos seres queridos que ya partieron con el Señor. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ese glorioso acontecimiento que ahora todos nosotros lo esperamos con gran gozo, el arrebatamiento de la iglesia, versículo número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos, y así estaremos siempre con el Señor. Finalmente, hermanos, después de la resurrección de los muertos, los creyentes que aún estemos con vida en ese momento, seremos que arrebatados, que dice, juntamente con ellos en las nubes. El arrebatamiento, harpazo, se refiere a ser tomados súbitamente. ¿Qué quiere decir? En un abrir y cerrar de ojos, en un instante. En ese momento, tanto los que han muerto en Cristo como nosotros, los que estemos con vida, seremos reclamados por Cristo en las nubes. ¿Para qué? Para recibirlo.
En ese instante todos seremos transformados, vestidos de inmortalidad, con cuerpos glorificados como el del Señor Jesucristo resucitado. Libres de qué, hermanos, de corrupción, libres del pecado. Como escribió Juan en 1 Juan 3:2, sabemos que cuando Él se manifieste en ese día glorioso seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso, hermanos, yo los exhorto a que debemos de vivir preparados como si Cristo viniera hoy. Vivir con esa certeza de que hoy se va a cumplir esa esperanza consoladora que tenemos todos. Porque en ese día, tanto muertos en Cristo como vivos, creyentes, seremos reunidos todos como un solo pueblo. Así que, hermanos, la venida del Señor no debe de darnos incertidumbre o cierto temor. Esta promesa nos debe dar paz, consuelo. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos con fe fuimos justificados y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, en esta vida caminamos por fe, pero llegará el día glorioso en que lo veremos cara a cara. Oh, hermanos, qué día tan glorioso, ¿no está gozoso por ese día? Porque recibiremos por fin cuerpos glorificados y todo ese sufrimiento, todo ese duelo, esa tristeza será transformado en gozo cuando Él venga. Hermanos, y esta reunión no solo es gloriosa, es eterna, dice, porque estaremos siempre con el Señor. Y son palabras que el Señor Jesús le había dado a sus discípulos. En Juan 14:13 les dijo a sus discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, a través de este hermoso pasaje de Tesalonicenses encontramos dos verdades profundamente consoladoras. Tenemos un encuentro eterno con nuestro Señor y también tenemos un reencuentro con los seres queridos que ya partieron antes. Dice la palabra: seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y en ese momento estaremos siempre con Él. Hermanos, reflexiones sobre esto. ¿Es este tu gran anhelo, hermanos? Que un día vas a estar con el Señor y un día vas a ver a esos seres queridos. Si no es así, debería de serlo. ¿Es esta tu esperanza que tú tienes como creyente? Es la esperanza de todos, hermanos. Si ahora, hermanos, que no lo vemos por nuestros ojos, pero experimentamos ese gozo por medio de la fe, imagínense cómo será cuando veamos al Señor Jesucristo con nuestros propios ojos. Imagínense ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante estamos aquí, abrimos nuestros ojos, ya estamos con Él, viéndolo cara a cara. Y en esta vida, hermanos, y lo digo con dolor, y usted también, ¿cuántas veces nuestra comunión con Dios se ha visto afectada, fracturada por culpa de nuestro pecado? A veces nos alejamos de Él, porque no tenemos una comunión con Él por medio de la oración, no estudiamos su palabra, no guardamos sus mandamientos. Nuestra manera de vivir no es conforme a su voluntad, como esa relación es afectada, esa comunión. Pero en aquel momento, hermanos, toda esa distancia será eliminada, porque estaremos con Él para siempre. Anhela esto, mi hermano. Aunque no comprendemos los detalles, cómo vendrá, cuándo, y si antes o después, no los comprendemos ahorita, hermanos. Pero aunque no los comprendamos, lo que sí entendemos es que seremos finalmente libres de este cuerpo pecaminoso. Y si tú notas dónde ocurrirá este encuentro celestial, nos dice: en el aire, en las nubes. Todos los creyentes que han muerto se han resucitado, nosotros los vivos transformados. Seremos llevados a las nubes para reunirnos con nuestro Señor. Las nubes, hermanos, representan la gloria de Dios. Fue en esas nubes que Él ascendió frente a sus discípulos. Así Él vendrá rodeado de majestad, rodeado de su gloria. ¿Para qué, hermanos? Para recibirle. Aquí la palabra recibir es darle una bienvenida, como antes el pueblo le da una bienvenida a su rey. Hermanos,
Jesús es nuestro Rey y nosotros su pueblo, y nosotros iremos a las nubes, al aire. ¿Para qué? Para recibirlo. Ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a tener ese reencuentro con nuestros seres queridos que han partido antes. El apóstol Pablo nos ha dicho en estos pasajes: los que duermen, los muertos en Cristo, y ahora usa el pronombre personal ellos. Es como si le dijera a la iglesia de Tesalónica, es como nos dijera a nosotros. Saben perfectamente de quién estoy hablando. Estoy hablando de ese padre, de esa madre, de ese hijo, de ese hermano, de ese esposo, de esa esposa que han dormido con Cristo. Y permítame decirles unas palabras de un sermón de J.C. Ryle. Ay, disculpe, hermanos. J.C. Ryle nos dice estas palabras. Este pastor nos dice: hay algo indescriptiblemente reconfortante y asimismo glorioso en este acontecimiento que ilumina el valle de sombra de muerte. Nuestros seres queridos que han dormido con Cristo no están perdidos, sino que solo partieron antes. Ellos son hijos del mismo Dios, partícipes de la gracia. Nunca pueden ser separados por mucho tiempo, porque nuestra comunión con nuestros seres queridos solo se interrumpe por un breve momento y pronto se reanudará por la eternidad. Nuestros ojos verán otra vez sus rostros, nuestros oídos los oirán hablar una vez más. Ciertamente, hermanos, bendita y feliz sea esa reunión, 1000 veces mejor que la partida. ¿Cómo partimos en este mundo, hermanos? Con tristeza, pero nos reencontraremos con alegría ese día. Partimos en medio de dolores, de sufrimiento. Nos encontraremos con cuerpos gloriosos, capaces de servir al Señor para siempre. Y lo mejor de todos, hermanos, nos encontraremos para nunca separarnos, para nunca derramar más lágrimas, nunca más tarde duelo, nunca más decir adiós. Hermanos, esta es nuestra esperanza tan preciosa, porque no solo nos reuniremos con nuestro Señor, sino también con ese padre, esa madre, ese hijo, ese esposo que una vez partieron con Él. El Señor nos reunirá nuevamente cuando fuimos separados por la muerte. Nosotros, los que hemos llorado la partida de nuestros seres amados, y ellos, los que durmieron con Cristo, nos volveremos a encontrar, hermanos. Hermanos, ¿has considerado esto con detenimiento? Yo sé que todos aquí hemos perdido a un ser amado, a alguien que amamos mucho. Nos trae recuerdos de esa persona, derramamos lágrimas. Yo hace 10 años perdí a mi padre, era más joven, no entendía bien acerca de esta esperanza, tenía cierta incredulidad, pero Dios me habló un día, comprendí, y ahora tengo esta hermosa esperanza que un día voy a volver a ver a mi padre. Hermanos, yo sé que ustedes aquí han perdido familiares. Mi esposa perdió a sus abuelos recientes. El hermano Rigo perdió a su madre hace poco. La hermana Consuelo, la hermana Eli. Todos
hemos perdido a un familiar que extrañamos. Pero hermanos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de esto? Que aunque hoy derramemos esas lágrimas y estemos tristes por ellos, un día en la presencia del Señor vamos a estar llenos de gozo, rodeados de aquellos que ya partieron y de todos nosotros. Hermanos, ese día, imagínense ver nuevamente esa familia que hemos perdido. Ese día volverlos a abrazar, a oír su voz. Ese día todos nosotros contaremos esa historia de cómo Cristo nos salvó. Todos estaremos en ese, frente al trono de Dios, adorándolo, postrándonos para siempre. Viviremos ahora en una perfecta armonía. Ya no va a haber este dolor que sentimos hoy. Ya no va a haber más llanto ni más tristeza. Ya no va a haber más muerte, hermanos. Por eso, esta es la esperanza que nos consuela a todos nosotros, que hemos perdido a alguien que amamos. Pero así, hermanos, como está esa esperanza consoladora y que nos da palabras de aliento y nos consuela, también hay una pregunta muy dolorosa y muy real. ¿Qué pasará con aquellos seres queridos que amamos y que no están en Cristo? Hermanos, no podemos ignorar esto. La verdad es que si ellos no han conocido a Cristo, ellos se perderán este encuentro glorioso. Así que, hermanos, mientras aún tenemos vida y aún hay tiempo, lo exhorto a que tenga un corazón ferviente en oración, pidiendo a Dios por esos seres queridos que usted ama para que el Señor los salve. Hermanos, debemos de ser diligentes en cuanto a llevar las buenas noticias, a predicar su evangelio y más aún a nuestros familiares. La iglesia primitiva, hermanos, es lo que hacía ellos primeros. Ellos iban a su casa y le hablaban acerca de estas buenas noticias a sus familiares, a su padre, a su hermano, a su hijo. Hermanos, que ese sea nuestro propósito, llevar primeramente las buenas noticias a nuestros seres queridos. Y no solo eso, hermanos, debemos de vivir con un testimonio congruente con lo que predicamos. Ellos van a ver en tu vida, van a ver, ay, yo quiero conocer a ese Cristo que Él dice, y lo veo en su vida, yo también quiero conocerlo. Hermanos, nosotros no podemos obligar, persuadir a las personas a ser salvas. La salvación es del Señor. Él es el único soberano y poderoso para salvar. Pero nosotros, hermanos, debemos de ser esos instrumentos que lleven esas buenas noticias hacia todo aquel que está perdido. Hermanos, esta esperanza, aparte de traernos ese consuelo que necesitamos, esta esperanza nos impulsa a vivir con el propósito de ganar esas almas perdidas para Cristo, con el propósito de proclamar el evangelio, hermanos, con el propósito de vivir conforme a su palabra. Hermanos, ahorita aún hay tiempo. Usted que ve a su ser querido que ama, ore por él, testifíquele el evangelio y confíe en que Dios a su tiempo lo va a salvar. Hermanos, no podemos conformarnos nosotros. Ya somos salvos, ya voy a sentarme aquí los domingos a esperar a que Cristo venga sin hacer nada. No, hermanos, ese no debe ser nuestro propósito. ¿Y qué va a pasar, hermanos, si usted ignora esto de alcanzar a aquellos seres queridos que están sin Cristo? ¿Qué va a pasar? Algún día van a partir y van a partir sin Cristo. Y dolorosamente, hermanos, sabemos cuál va a ser la condenación eterna para ellos. Esa llama que no se apaga, ese gusano que nunca muere, ese lugar de tormento donde van a estar alejados de la presencia de Dios. Por eso, hermano, hoy lo exhorto a que si usted verdaderamente ama a ese hijo, a ese padre, a ese hermano, a ese ser querido, a que usted verdaderamente piense que si este es lo que usted quiere para ellos, usted verdaderamente quiere que él se pierda en la eternidad. Entonces, nadie quiere eso. Entonces, hermanos, ¿qué está esperando? O Cristo viene pronto, que ya está a las puertas, o la muerte alcanzará a su ser querido. Y cuando llegue ese momento, ya no habrá otra oportunidad, hermanos.
Yo a lo largo de este año he ido a 5 funerales de personas conocidas, familiares. He visto la gente, el dolor, la tristeza, no hay esperanza para ellos. Yo en esos momentos aprovecho la oportunidad, me acerco, digo unas palabras de aliento, de consuelo para esas personas. Pero no solo eso, predico las buenas noticias, predico acerca del Salvador, acerca de que hay esperanza para aquellos que están sin Cristo. Hermanos, como cristianos debemos de aprovechar cada oportunidad, cada instante. Usted puede hoy ver a su familiar, mañana su familiar ya no va a estar. Por eso usted aproveche cada instante de llevarle estas buenas noticias. Hermanos, si no lo hacemos, porque yo ya lo he vivido, si no hablamos a un familiar y ese familiar muere, vamos a tener un remordimiento. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera hablado de Cristo antes de que muriera? Fue salvo, no se salvó, no lo sabemos. Dios es tan misericordioso que incluso en el hecho de la muerte Él puede salvarlo, como lo hizo con el ladrón que estaba junto a la cruz, que le dijo a ese ladrón: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el hecho de su muerte. Así que, hermanos, seamos diligentes en llevar el evangelio hacia aquellos que están perdidos. Por eso te digo estas palabras con amor, pero también con urgencia, que lleves esas buenas de salvación a los que están perdidos, a tu familiar, a tu amigo, a tu compañero, para que no se pierda él, sino que tenga esa vida eterna y tenga ese encuentro glorioso de esa promesa del Señor. Porque si no lo hacemos, hermanos, ¿qué va a pasar con aquellos seres queridos, aquellos que conocemos, cuando mueran? Ellos también van a resucitar, sí van a resucitar, pero para condenación eterna. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del mismo Señor Jesús. Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno, los que creyeron en Cristo, los que vivieron, guardaron sus mandamientos, saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, los que rechazaron el evangelio, a resurrección de condenación. Hermanos, por eso les exhorto que esto no es un juego. La vida de miles de personas allá afuera están en este riesgo, y entre esas personas están nuestras familias, nuestros seres queridos. Por eso prediquemos el evangelio, hermanos, seamos diligentes, cumplamos con esa ordenanza para aquellos que están sin esperanza. Cristo les pueda dar esa esperanza. Y querida persona, si hoy tú estás sin Cristo, en ese día que tú que mueras y luego resucites, oirás estas palabras frente a Dios, frente a ese gran trono blanco. Él te va a decir, si tú moriste sin Cristo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. En ese día, querida persona, ya no va a haber otra oportunidad más. Esa va a ser tu sentencia final. Pero hoy que tienes vida, hay esperanza. Dios es misericordioso y hoy extiende una mano para que tú te arrepientas y creas en Él, porque Él promete vida eterna para los que creen en Cristo. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene la vida eterna y ya no va a ir a esa condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Por eso hoy hay una gran necesidad de que tú busques a Cristo. La muerte es segura, la condenación eterna es segura si tú mueres en Cristo. Por eso clámalo ahora, aún hay tiempo para que tú también tengas esta esperanza consoladora de que un día partas y estés en la presencia de Dios. Finalmente, hermanos, para terminar, la venida del Señor trae ese consuelo alentador, ese consuelo que nos anima, ese llamado al consuelo mutuo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Para finalizar, hermanos, Cristo va a volver, eso es una promesa y esa es la realidad.
esta esperanza que tenemos todos nosotros nos debe dar aliento cuando en esos momentos recordemos a nuestros seres queridos, en esos momentos de tristeza, de dolor. Esta esperanza que afirme nuestra fe, que fortalezca nuestros corazones, pero que además nos anime a vivir en santidad mientras esperamos su venida. Hermanos, el propósito de este pasaje, de lo que acabamos de leer, no es para alimentar especulaciones escatológicas. Si Cristo va a venir antes, si Cristo va a venir después, debatir fechas de cuándo vendrá, no, hermanos, es para darnos consuelo, porque Él es el Dios de toda la consolación, para consolarnos los unos a los otros, sabiendo que mientras que esperamos su regreso, seguirán muriendo personas amadas. Y para nosotros los que vivimos, hermanos, esto debe ser nos debe dar profundo gozo, porque en ese día no solo volveremos a ver cara a cara a nuestro Señor, sino también volveremos a ver y abrazar y a escuchar a aquellos que durmieron en Él. Hermanos, esta es nuestra esperanza consoladora. Vamos a orar. Si Dios ha hablado hoy, hermanos, te invito a que pases al frente. Si Cristo